Lo sabes en cuanto entra por la puerta. Hay visitas que huelen a guión y hay silencios que pesan más que un portazo. Aquella última visita fue rara, extraña, de esas que te dejan un sabor amargo aunque sonrías para la foto. Y no lo digo yo, lo dice el propio Andy cuando, con la voz apretada, suelta esa frase que te remueve. Queríamos venir a verte, pero habló él por los dos. Y a partir de ahí todo se entiende. Porque si en una pareja artística, en un dúo de 20 y pico años, uno decide hablar por los dos, el otro se convierte en figurante de su propia vida. Y eso, amigas, duele. Duele tanto como que te corten las frases, te corrijan el gesto y te vendan la historia ya masticada. Ese día, según Andy, Lucas tomó la palabra casi en todas las preguntas. Se colocó delante, marcó el ritmo, sirvió su versión como plato único. Y la otra parte, a esperar el postre, si es que lo hay. De ahí sale el primer quiebro. Cuando una verdad se cuenta siempre desde el mismo lado, deja de ser verdad y se convierte en relato. Y el relato, ya me entendéis, se puede exagerar, adornar o, como dice Andy, vender muy bien. La polémica estalla con un detalle que parece pequeño y sin embargo lo arrastra todo, la famosa nariz. Se bromeó, se jugó a hacer chistes, se envolvió en ironía, algo que para Andy es un problema físico serio. Y en España, cuando algo duele, a veces nos da por reír. Pero hay risas que humillan. Lucas, según la versión pública, contó que aquello fue una operación estética, que se quitó las vendas muy pronto, que no se puso la pomada, que mira cómo estoy, una explicación tan casera que suena a receta de vecina. Si te falla la crema, te falla la cara. Andy, con cuidado, sin acusar, desliza lo que todas pensamos, presuntamente es extraño. Y lo repite con prudencia, porque sabe que hablar claro tiene un precio. No es traumatólogo, no tiene un parte, no quiere cargar con una cruz que no es suya. Pero si tiene ojos y memoria, vio la primera herida, oyó la primera queja, escuchó que no se hacía bien las curas y que todo iba a peor. Ahí nace la grieta, porque cuando a una complicación médica se le coloca foco de espectáculo y se la usa para pilotar una entrevista entera, la persona que tienes al lado deja de ser compañero y se convierte en excusa. Y eso Andy no lo traga. El punto de no retorno no llega de golpe, llega en goteo, gota a gota, desde comienzos de año, nervios, prisa, cambios de ánimo, una gira que se nota más pesada que nunca. Andy lo cuenta sin odio y por eso duele más. Ve a Lucas mal anímicamente, lo ve encogido, lo ve con una carga que no comparte y a él le da un bajón de los que te dejan llorando en la trastienda de un restaurante. ¿Sabes lo que es mirar a tu otra mitad del escenario y sentir que ya no la reconoces? ¿Sabes lo que es intentar animar con tonterías, con bromas de micro, con complicidad de músicos y que te contesten con un «cállate ya la boca»? La escena tiene una fuerza que cualquiera que haya trabajado en equipo entiende. Cuando el que siempre se reía contigo te riñe como un padre y te humilla delante de los tuyos, la sangre se te sube a la cabeza y el corazón te pide salir corriendo. Ese día, dice Andy, él intentó calmarlo, hacerlo de siempre. Quitar hierro, buscar la sonrisa, salvar el directo. Pero el guión ya no era compartido. El guión iba por libre. Fijaos en las señales que se acumulan. En abril, cuentan, paran para que él se opere de la nariz. El médico, según recuerda Andy, no lo ve claro. Le pide esperar a después de la gira. Mejor hacerlo bien. Esa prudencia médica tan sensata choca con la impaciencia de un escenario que no perdona. Mientras tanto, se suben a un pueblo de Mérida y el ambiente es plomo. Andy, en su papel de siempre, intenta ser colchón, bromea por el micro, busca la complicidad del sobrino que asiste, trata de sostener el show y de pronto la mirada de ese sobrino llega como un aviso rojo. ¡Cállate! Los que han vivido camerinos saben que no hay insulto más claro. Cuando la familia del otro te manda callar en tu propio trabajo, ya no es una pareja, es un pleito con focos. Aquí aparece el detalle que la audiencia mayor no perdona, el respeto. Andy insiste en que no quiere mal para Lucas, que lo ha querido media vida, que sabe que lo está pasando mal. Y aún así, si te riñen como a un crío, si te señalan, si te cortan cada intento de alivio, llega la bronca. Bajaron del escenario, gritos, nos dijimos de todo.
y tuvieron que separarlos el manager y los chicos del equipo. ¿Golpes? Andy niega agresión directa. ¿Botellas voladoras? Presuntamente, dice como quien no quiere incendiar, pero deja caer que hubo cositas que surcaron el aire. Es importante subrayar otra cosa que él confiesa con verdad sencilla. No llegó al hospital por un puñetazo, llegó por un abductor roto de semanas antes que reventó con el encontronazo y la tensión. 4 horas en urgencias de Mérida, con el orgullo hecho trizas y el cuerpo preguntando ¿qué hago yo aquí? ¿Veis cómo se construye el basta? No es por una anécdota, es por acumulación. Entrevistas donde no te dejan decir yo, chistes de mal gusto con un problema físico, órdenes cruzadas en mitad del show, gritos, separación, hospital y, mientras tanto, el run run del dinero, ese invitado que siempre se sienta a la mesa aunque nadie lo nombre. Cuando Andy, con la voz tranquila, suelta que en Vista Alegre le hablan de una recaudación de más de 250.000 euros y a él le liquidan menos de 10.000, no está echando cuentas en público, está explicando una sensación, la de no saber qué se gasta, qué se reparte, quién decide, quién firma. Y aquí tú, que has llevado tu casa adelante con nóminas justas, entiendes la molestia sin que nadie te lo traduzca. La opacidad en el dinero rompe más parejas que los celos. Ahora mira lo íntimo, lo que no sale en carteles. Andy confiesa que desde la pandemia cambió el chip. Se divorció, lo pasó mal, vendió su casa, vive de alquiler, empezó a guardar euro a euro por si un día no hay trabajo. Habla de hipotecas, seguros, impuestos, esa cadena que todas conocemos, y añade una frase que ilumina todo. Antes no me veía preparado para irme, ahora sí. Esa seguridad no nace de un capricho, nace del cansancio, de la preparación silenciosa y del momento exacto en que, después de la bronca, decide ponerse a grabar su disco, construir su equipo y decirse a sí mismo: no soy falso, si te doy la mano es de verdad, si no, se me nota. El punto de no retorno no es una pelea ni una factura, es un amanecer. Llega el día del último concierto en Vista Alegre y pasa lo que pasa cuando por dentro ya te has ido. Él celebra a tope, Andy aparece encogido y mucha gente lo ve. Pero por dentro Andy lo cuenta con una palabra que lo explica todo: libre. Libre a los 20 minutos, libre al día siguiente, libre para equivocarse solo, libre para acertar sin permiso, libre para hablar sin que le coloquen delante un guión ajeno. Y su libertad trae otra imagen poderosa, la de su padre, hombre seco, poco dado a las caricias, diciéndole orgulloso, por primera vez en muchos años, bien. Si un padre que nunca abraza te aprieta la mano y te dice que está orgulloso, es que has cruzado la puerta correcta. Cerrar este primer tramo con polémica es justo y necesario, porque aquí no hay santos ni demonios, hay dos personas que ya no caben en el mismo traje. Uno, presuntamente, exagera en la venta y controla el relato. Otro, calla, traga, intenta sostener, hasta que el cuerpo y el alma dicen basta. El público tiene derecho a saber por qué se rompió el dúo. No fue un capricho, fue un desgaste largo con una gota final. Y hoy, Andy, con su forma de hablar limpia y sin rencor, firma su propia versión. No quiere venganza, quiere respeto. Y el respeto empieza por poder contar su verdad sin que nadie le tape la boca. La noche de Mérida no empezó con un trueno, empezó con un susurro tenso que todas reconocemos. Esa sensación en el estómago que te avisa de que algo va a salir mal. Los músicos afinando, el técnico pidiendo calma por los monitores, la plaza con ese murmullo de expectación que es mitad alegría y mitad juicio. Y, en medio, Andy mirando a Lucas y notando el tic en la mandíbula, la respiración corta, la mirada perdida de quien carga un peso que no quiere soltar. No hacía falta un psicólogo para leer lo que estaba pasando, hacía falta respeto, y el respeto esa noche se fue escapando como el aire de un globo pinchado. Andy, fiel a lo suyo, intentó llenar el hueco con humor, esas tonterías sanas que sirven para desatascar la garganta antes del primer tema. Un «venga, vamos por el micro», un chascarrillo hacia los músicos, un guiño al sobrino. Y ahí saltó la chispa. «Cállate ya», seco, a deshora, delante de todos. Que te manden callar en tu propio escenario es un bofetón sin manos, es decirte, tu voz sobra.
El público no lo sabe, pero lo siente. Cuando hay mala sangre arriba, abajo te recorre un frío raro, como cuando notas que una pareja se ha peleado en el coche y entra en casa sonriendo. ¿Se cantó? Sí. ¿Se tocó? Sí. ¿La gente aplaudió? Claro. Pero entre canción y canción el aire pesaba. Andy trató de sostener la casa con su estilo de siempre, un punto payaso para relajar tensión, porque sabe que el oficio también es cuidar del de al lado. Y Lucas, como un vaso que rebosa, seguía con los nervios en la piel. Acabó el pase, sonaron las últimas notas, bajaron por la escalerilla y, entonces, sí, se abrió la compuerta. De reproches cruzados, el ¿qué te crees?, el no me hables así, el profesionalidad, el no eres mi padre. Quien haya pasado por camerinos sabe que en esos pasillos hay ecos que luego no se olvidan. No hubo puñetazos directos, lo repite Andy con calma, pero hubo un encontronazo de trenes, dos cuerpos tensos avanzando uno hacia otro, con toda la historia cargada en los hombros. A centímetros de la colisión real aparecieron manos amigas, las justas, el manager empujando hacia atrás, el asistente metiéndose por medio, dos miembros del equipo, recordando que ahí, al final, hay trabajo, focos y gente mirando. Sobrevoló algo, dice Andy. Botellas, plásticos, objetos que vuelan, cuando el impulso es más rápido que la cabeza. Presuntamente, añade, y hace bien, porque incluso en las broncas más calientes conviene no avivar fuegos que dañan a todos. Lo que sí voló, y eso lo vio cualquiera que haya querido ver, fue el pudor. Porque una cosa es discutir en un despacho y otra discutir en una esquina de escenario con técnicos, músicos y familia alrededor. De ahí a urgencias hay medio paso si llevas el cuerpo tocado. Andy lo llevaba, abductor roto de semanas atrás, esa lesión traidora que aguanta mientras calientas y te rompe cuando aprietas. El choque, el empuje, el tirón en falso. Y adiós. 4 horas largas en el hospital de Mérida. No fue una ambulancia con sirenas, fue una retirada discreta, con vergüenza y dolor. Las salas de espera de madrugada tienen una luz que te deja el alma a media asta. En esa luz se sientan los que han sido valientes y los que han sido tontos. Y esa noche, todos, absolutamente todos, salieron con una ración de ambas cosas. Aquí es donde el público adulto, el que nos escucha con memoria, se indigna con razón, porque mientras uno estaba en urgencias con hielo y dudas, el relato seguía cocinándose con el gas demasiado alto. Cosas del directo, sustos que pasan, nada, un malentendido. No, llamemos a cada cosa por su nombre. Fue una bronca seria, fue un aviso terminal, fue el momento en que el respeto se quedó corto y la convivencia artística mostró su factura. Y fue, sobre todo, la prueba de que lo que se barría bajo la alfombra desde hacía meses ya no cabía ni con escoba nueva. Se puede trabajar con cansancio, con problemas, con operaciones pendientes. Lo que no se puede es trabajar sin respeto. Cuando el respeto se va, todo lo demás se convierte en ruido caro. La escena del hospital tiene más que decir de lo que parece. Andy, que no es de lágrima fácil, reconoce el bajón, el llanto, el miedo. Reconoce esa mezcla de rabia y alivio que te queda cuando sabes que algo ha terminado, aunque no lo hayas firmado todavía. En la camilla pasa revista a su vida reciente, como quien mira un álbum y decide qué fotos se quedan y cuáles se rompen. Recuerda la prudencia del médico con la nariz y se pregunta si alguien escuchó de verdad. Recuerda los nervios de enero a abril y se pregunta si alguien los quiso entender o solo los usó de escudo. Recuerda el cállate y se promete que no volverá a dejar su voz en manos ajenas. En esos pensamientos nace su decisión silenciosa, terminar la gira como un profesional, cerrar la puerta sin portazos y después no volver. Y ahora, lo que nadie dice pero todas pensamos, si esa bronca hubiera sido al revés, si el que manda callar hubiera sido Andy y el callado Lucas, ¿habría habido la misma defensa automática o habríamos visto acusaciones en cascada, titulares y dedos señalando? En España llevamos años con la doble vara y conviene cortarla de raíz. Cuando un dúo se rompe, no hay héroe y villano por decreto. Hay responsabilidades cruzadas y aquí la frase de Andy pesa como plomo. No soy falso, si doy la mano, la doy de corazón. Esa frase es un acta notarial de su límite. No te sonríe si está roto por dentro. No hace teatro cuando el cuerpo pide cama. No finge que todo va bien para
vender una postal. Y eso, en un negocio que adora la foto, es una rebeldía necesaria. Volvamos un momento al equipo, que también cuenta. Los músicos, que son gente que come de tocar, vivieron la caída del telón con la angustia propia de quien no sabe si habrá bolo mañana. Ellos, que han reído con las tonterías de Andy y han sufrido los cambios de humor que contagia la cabeza del cartel, se convierten en termómetro fiable. Cuando el equipo mira al suelo, la pareja artística está enferma. El manager, que hizo de árbitro improvisado, entendió esa noche que ya no quedaban pausas técnicas, y el sobrino, ese que mandó callar, se vio de golpe en el centro de un conflicto que jamás debía haber pisado. Las familias son apoyo, no gasolina. Si una familia se convierte en voz en un lugar profesional, la receta se amarga. Hay otro detalle que parece pequeño y es gigante: el pudor de no hacer de la bronca una campaña. Andy podría haber salido al día siguiente con el discurso del agraviado. No lo hizo, se curó. Acabó lo que tenía que acabar y se fue por la puerta de servicio. Ahí dentro tomó una decisión que a muchas de vosotras os sonará porque la habéis vivido con parejas, con socios, con amigas. Sé quién soy y qué no quiero. No necesitó que nadie le diera permiso, necesitó perder el miedo y lo perdió en 4 palabras. A partir de hoy, libre. Las consecuencias empezaron a ordenarse solas: distancia fría, comunicación mínima, solo la imprescindible para que los compromisos no se hundieran. Nada de cafés de reconciliación, nada de fotos de seguimos, nada de abrazos de hielo para calmar a terceros. Cuando uno dice basta con verdad, no necesita atrezzo. Y aquí entra la parte que más pica porque toca el bolsillo, la sensación de que las cuentas no cuadraban. No hablo de juzgados, hablo de percepción. Si tú, en un concierto grande, oyes hablar de cifras que superan los 250.000 euros y te llegan menos de 10.000, te preguntas por los gastos, por las partidas, por el reparto, por los criterios. Si no hay claridad, se rompe la confianza. Y sin confianza, un dúo es un paripé. Andy no saca papeles en cámara, no acusa con dedo, pero describe su disgusto con la transparencia de quien sabe lo que es pagar alquiler, seguros e impuestos sin dejar un recibo impagado. Por eso, su decisión no es capricho, es supervivencia. Cuando salió del hospital, no volvió igual. Volvió más serio, más breve, más decidido, y muchos lo confundieron con frialdad. No era frialdad, era luto. El luto por una amistad larga que ya no le cabía en el pecho. Ese luto, bien vivido, te da una lucidez nueva. Por eso, al escucharle, te llega la sensación de que, aunque quiera ser prudente, no está dispuesto a dejar que otros escriban su biografía. Le tocaba, después de tantos años, recuperar su nombre y su voz. Y sí, eso tiene un precio. Pero hay precios que se pagan con la cabeza alta. Esa es la verdad incómoda de Mérida. No fue un desliz, fue la última página de un capítulo que llevaba meses escrito. Y cuando una historia llega así de gastada, lo más valiente no es aguantar, es cerrar. Andy lo hizo con dolor y con dignidad, y ahora con la calma de quien ya no tiene miedo, te lo cuenta. Para que entiendas por qué, después de aquella noche, ya nada podía ser como antes, te voy a decir lo que casi nadie quiere escuchar en voz alta. En la música manda el aplauso, sí, pero al día siguiente manda la hoja de cálculo. Y cuando la hoja de cálculo empieza a hablar raro, el corazón se te enfría, aunque el público esté de pie. Andy lo cuenta sin gritos, con esa calma que tienen las verdades grandes, en un recinto enorme, con recaudaciones que se comentan por encima de los 250.000 euros, a él le llega una liquidación que no alcanza los 10.000. Haz la traducción a vida cotidiana. Tú llenas la despensa, cocinas, sirves la mesa y al partir la tarta, alguien te dice que para ti queda una migaja por los gastos. ¿Cuáles gastos? ¿Quién los decide? ¿Quién firma? ¿Quién los explica con números completos y no con frases vagas? Ahí nace la desconfianza, no en los pasillos del cotilleo, sino en la frialdad de los porcentajes. Y cuando la confianza se rompe, por mucho que quieras, ya no vuelves a cantar igual. Mira la película con detalle de madre que sabe apretar el cinturón. Andy viene de años duros, pandemia, vuelos parados, recibos que no esperan, una separación que le rompe por dentro y por fuera. Vende su casa, se pasa a un alquiler, aprende a guardar como quien echa monedas en una hucha para que la nevera no se quede vacía. Y en cuanto ve una rendija, decide prepararse, no por capricho, por supervivencia. Porque tú puedes aguantar nervios, puedes aguantar bromas pesadas,
puedes aguantar que te manden callar un día tonto, lo que no puedes aguantar es no entender por qué trabajas y cobras como si no hubieras estado. Eso no es orgullo, eso es dignidad básica. Y aquí Andy es transparente, no acusa con papeles, no se inventa delitos, cuenta una sensación sostenida en cifras que no le cuadran y en una opacidad que le deja frío. A mí lo que me liquidan no llega a 10.000, repite, y el eco hace daño, porque todas entendemos qué significa para una familia perder ese margen que te salva el mes. El punto polémico no es solo el dinero, es quién decide. Durante años, cuenta Andy, el timón económico lo llevaba el otro. Él confiaba, él firmaba lo que tocaba, él tiraba para adelante porque la música y la vida no esperaban. Hasta que un día, después de la bronca, se miró al espejo y se dijo lo que tantas mujeres se han dicho a sí mismas cuando les empiezan a bailar los números: me hago cargo yo. Y ahí empieza la libertad. No es una libertad romántica de guitarra al sol, es la libertad de comprar tus cuerdas sin pedir permiso, de pagar la furgoneta sin esperar explicación, de saber cuánto se factura y cuánto se gasta en verdad, con facturas y con nombres. Por eso, cuando le preguntan ahora por su discográfica, contesta con orgullo sencillo: la discográfica soy yo. No es chulería, es un contrato consigo mismo, manager de confianza, prensa bien elegida, distribuidora que trabaja y respeta, y él al mando de su obra. Una estructura pequeña, sí, pero honesta. Mejor poco y claro que mucho y turbio. Aquí conviene detenerse en un detalle que al público mayor nos importa más que a nadie: la sinceridad hacia los tuyos. Andy habla de su hija, de su padre. La niña, ya mujer, le dice lo que tú le dirías a tu hermano si lo hubieras apagado. Vete de ahí, eso ya no te pega. No hay cálculo, hay amor. Y el padre, que no es de abrazos, por fin le suelta esa frase que vale más que un premio: estoy orgulloso. ¿Sabes por qué duele y cura a la vez? Porque resume una vida. Cuando eliges respeto en vez de comodidad, puede que pierdas dinero a corto plazo, pero recuperas el alma. Y con el alma recuperada, los números se ordenan mejor. Esto no es poesía barata, es contabilidad emocional. Si no te respetas, no te salen las cuentas. Si te respetas, aunque duela, el lápiz empieza a sumar. Volvamos a las cifras con los pies en la tierra. Un concierto grande no se traduce solo en entradas. Hay producción, técnicos, alquileres, viajes, dietas, impuestos. Todo eso lo sabe cualquiera que haya organizado una comunión. La diferencia está en explicarlo. Si el reparto llega con claridad, duermes. Si llega con fórmulas que nadie entiende, te despiertas a medianoche contando sillas. Andy no pide milagros, pide claridad. Y la claridad, cuando no llega, te empuja a coger tu propio cuaderno. Por eso monta su equipo y por eso firma sus propios acuerdos. No quiere que nadie vuelva a decirle cállate delante de un micrófono, ni en el escenario ni en la oficina. Y eso, aunque suene duro, también es amor hacia el oficio. Si cuidas la cuenta, puedes seguir cantando sin vender el alma. Hay quien dirá que todo esto es lavar trapos y que lo importante es la música. Yo te digo lo contrario: si la parte económica está torcida, la música se resiente. ¿Cómo vas a cantar al amor cuando estás pensando si la liquidación llegará completa? ¿Cómo vas a hacer bromas al público cuando no sabes si podrás pagar a tus músicos a final de mes? No seamos ingenuas. Los mejores artistas cuidan sus números porque así protegen su arte. Andy lo has entendido tarde, sí, pero a tiempo. Y eso también le convierte en ejemplo para otros chavales que empiezan: no delegues tu dignidad, mira cada papel, pregunta lo que haga falta, no firmes a ciegas porque somos familia. La familia, si es de verdad, aguanta las preguntas. Si se molesta cuando preguntas, quizá no era familia, era negocio con sonrisa. Escucha ahora el cambio de tono cuando habla de su presente. No hay grandilocuencia, hay ilusión ordenada. Dice que tiene un equipo volcado, que ve caras con brillo, que por primera vez en muchos años siente que cada paso lo da con sentido. Esa es la otra cara del dinero. Cuando sabes cuánto entra y cuánto sale, te vuelve la alegría. Te permites planear un single, pensar un disco, diseñar una gira, que no te rompa la espalda ni la cuenta bancaria, y te permites algo más importante todavía: decir que no. Decir que no a un bolo mal pagado, decir que no a un horario inhumano, decir que no a una entrevista donde ya te escribieron el guión. La palabra no devuelve años de vida. No te voy a engañar,
elegir este camino trae factura. Hay quien se enfada, hay quien te llama desagradecido, hay quien recicla chismes para tapar su propia contabilidad. Pero el tiempo pone a cada cual en su sitio. La audiencia mayor, que ha visto de todo, distingue rápido entre el que se victimiza para no dar explicaciones y el que da un paso al frente para no seguir tragando. Andy, con su estilo, ha escogido lo segundo y ha tomado una decisión que es a la vez práctica y moral. Mi carrera la gobierno yo. Si se equivoca, el error será suyo. Si acierta también. Y eso, amigas, se llama madurez. Me guardo para el cierre una imagen que creo que resume este capítulo. Una mesa de cocina de madrugada, un cuaderno de tapas negras, un bolígrafo azul. En una página, los gastos: alquiler, luz, gasolina, músicos, estudio. En la otra, los ingresos previstos: conciertos, plataformas, derechos, colaboraciones. Y en medio, un hombre que pasó media vida diciendo somos dos y que hoy se dice soy yo. No hay rencor en esa mesa, hay orden, no hay venganza, hay cuentas claras. Por eso, cuando alguien le pregunte por Lucas, podrá responder sin temblar: le deseo bien, pero mi verdad empieza por respetarme. Si este capítulo te ha removido, es porque reconoce algo que tú ya sabías. Donde falta claridad, sobra sufrimiento. Y donde hay claridad, vuelve la música. Andy no ha roto para hacer ruido, ha roto para hacer silencio alrededor de su nombre y poder llenarlo con canciones propias. En el próximo tramo te contaré cómo se ve ese camino nuevo por dentro. Equipo, canciones, familia y una frase que pesa como el plomo y suena a liberación. Sin Lucas, por fin puedo ser yo. Te voy a hablar sin rodeos, porque aquí ya no caben medias tintas. Cuando un hombre decide decir hasta aquí, siempre aparece alguien que susurra «¿Ya volverá?» Pues no. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí hay un antes y un después. Andy lo dijo con calma, pero con la firmeza de quien ha aprendido a golpe de orgullo. Libre. Libre para hacer su música. Libre para decir que no. Libre para no pedir permiso a nadie para cantar como le salga del pecho. Y eso, en un mundo donde a veces se confunde lealtad con sumisión, es dinamita. Por eso este cierre es polémico, porque te invita a mirar a la cara una verdad incómoda. No hay nostalgia posible cuando el respeto se perdió por el camino. No hay abrazo que tape una herida que se alimentó durante años. Y no hay foto bonita que maquille los silencios que te ahogan cuando el micrófono ya no es tuyo. Si a alguien le molesta, que revise su propia casa. Aquí vamos a hablar claro. Mira lo que hay hoy, no el álbum viejo. Hay un hombre que llama por su nombre a lo que antes escondía bajo bromas. Hay una hija que le dijo, sal de ahí, y un padre que, por primera vez en muchos años, se le ha quedado mirándolo con orgullo, ese orgullo seco de hombre de otra generación que no regala piropos. Hay un equipo ilusionado que no le manda callar, sino que le pregunta, ¿qué quieres contar? ¿Y cómo lo contamos mejor? Hay una estructura humilde pero propia, sin alfombras prestadas, sin manos que te empujan por detrás para luego pedirte la cartera. Y hay una decisión que no necesita altavoces para ser grande, seguir solo. Ese solo que a tantos les suena a fracaso, aquí suena a madurez. Porque estar solo no es estar vacío, es estar lleno de ti. Es elegir tus tiempos, tus letras, tus silencios. Es permitirte cantar bajito cuando el cuerpo pide recogimiento y levantar la voz cuando el corazón lo manda sin que nadie te cruce los brazos desde el otro lado del escenario. Sé que muchas de vosotras, mujeres con años de vida y libros de lecciones, estáis asentando con la cabeza. Lo habéis visto en vuestras familias, en vuestros trabajos, en amistades que se dejaron un respeto a medias. Al principio parece que aguantar es lo valiente. Aguantar la broma, aguantar el desplante, aguantar el reparto raro, aguantar que una y otra vez el relato lo firme otro. Pero la verdadera valentía, la que te devuelve el pulso, es marcharte sin gritar y empezar de nuevo. Y aquí entra el gesto que convierte un final en una victoria. No hay rencor, no hay insulto, no hay campaña sucia, hay memoria y hay límites. Andy puede mirar atrás sin escupir y mirar adelante sin temblar. Eso, a su edad y con su mochila, es de valientes. Ahora bien, que no haya rencor no significa que vaya a tragarse más cuentos. Por eso, este cierre trae una moción de orden
que a algunos les va a escocer. Se acabó la doble vara. Se acabó el cuando me conviene, somos hermanos, y el cuando no, te hago de telonero de mi propio relato. Si hubo chistes de mal gusto con problemas físicos, se dicen. Si hubo silencios que dolieron más que los gritos, se dicen. Si hubo cuentas poco claras, se preguntan. Y si alguien quiere que todo siga igual por no incomodar, que no cuente con él. La paz no es ausencia de conflicto, es presencia de verdad. Y la verdad, aunque duela un rato, cura. El resto es barniz que se cae con la primera lluvia. A partir de ahora, la película cambia de color. No esperes el mismo estribillo, espera letras con cicatriz, melodías que nacen de un pecho que por fin respira sin peso. Espera errores propios, porque acertar y fallar son dos verbos de la misma libertad. Espera también una manera distinta de estar en un escenario, menos artificio, más piel, menos pose, más cercanía. No habrá que forzar sonrisas para tapar la tormenta. Cuando llegue la tormenta se dirá, hoy llueve, y se cantará despacio. Eso, para quien ama de verdad la música, vale más que 1000 confetis. Y hay algo más que enciende este final, el ejemplo. No el de niño bonito ni el de mártir, el ejemplo de adulto, de alguien que supo reconocer que no estaba bien, que se desfondó, que lloró a escondidas en un restaurante por ver a su compañero mal y que aún así no cruzó la línea de la humillación. De alguien que, después de una bronca brutal, se fue al hospital, se curó y volvió a cumplir hasta el último compromiso sin montar un teatro para sumar simpatías. De alguien que no usa a su familia de escudo, sino de raíz, que escucha a su hija, que acepta la palabra de su padre, que cuida a los suyos sin convertirlos en comparsa de una guerra. Algunos preguntarán si habrá perdón. El perdón es asunto de conciencia, no de titulares. Puede haberlo, como puede haber cordialidad, como puede haber un saludo cuando se crucen en algún pasillo. Pero el perdón no obliga al regreso. Una historia puede terminar bien sin volver a empezar. A veces, de hecho, solo termina bien si no se reanuda. Y eso es lo que a muchos les cuesta entender. Que la unidad no es un dogma, que la pareja artística no es un sacramento, que el público no necesita mentiras piadosas para seguir queriendo las canciones. El público mayor quiere respeto, claridad y emoción verdadera. Si se lo das, se queda. Si le mientes, te aparta. Así de simple. Te propongo que te quedes con 3 imágenes para que este cierre no sea humo. Primera imagen, una puerta cerrándose sin portazo, con un gracias por lo vivido en voz baja y un ahora me toca a mí en voz clara. Segunda imagen, una mesa con hojas en blanco, un lápiz afilado y un hombre que escribe su nombre grande en la primera línea, como quien toma posesión de su propia casa. Tercera imagen, un escenario pequeño, cálido, con la gente cerca y una voz que rompe el silencio sin miedo a quebrarse, porque sabe que cada grieta suena a vida y no a vergüenza. Con esas 3 postales te puedes orientar si mañana vuelven los rumores, si reaparecen los amantes del todo fue un malentendido, si te quieren vender un reencuentro express con fotos y sonrisas de cartón. Respira, mira las imágenes y pregúntate, ¿dónde hay verdad y dónde hay prisa? Este final, que es polémico porque rompe el mito, viene con promesa. No una promesa al viento, sino de las que se firman con hechos, canciones nuevas, cuentas claras, un equipo que no compite por el micrófono, una familia que no impone, un horario que no destroza el alma, una salud cuidada, sin chistes crueles, una forma de hablar que no pide perdón por existir. Si en el camino alguien se siente señalado, que revise su espejo. No hay dardos, hay memoria, y la memoria, cuando no se usa para vengarse, se convierte en brújula. Así se cierra, sin trampas. La noticia no es que 2 dejaron de ser 2. La noticia es que 1 decidió por fin ser 1. La noticia es que la libertad llegó tarde, pero llegó. La noticia es que, por muy larga que sea la sombra de un pasado compartido, el sol siempre encuentra la manera de colarse por una rendija cuando abres la ventana correcta. Y ahora, con la ventana abierta, queda lo más hermoso, escuchar, de escuchar sin ruido, sin gritos, sin cállate, sin sobrinos que se interpongan, sin managers haciendo de árbitro de tu garganta. Escuchar a un hombre cantando con su propia voz, que al final es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás se cae.
A Lucas, salud y camino en paz. A Andy, claridad y constancia. Al público, verdad. Y a quien todavía duda, una invitación cariñosa, que juzgue por lo que venga, no por lo que le cuenten, porque la última palabra, por fin, vuelve a estar en la música.